Un órgano con forma de habichuela, con forma de haba, alubia, judía, foro. Presenta un ilio, el ilio renal, el cual se orienta hacia medial, orientado en sentido medial. Presenta una consistencia firme, una coloración rojo-violácea, como lo que hemos observado esta mañana. Y ahí podemos reconocer su dimensión, ¿no? Un alto de 10 a 12 centímetros, un ancho de 5 a 8 centímetros y un espesor de 3 a 5 centímetros. Presenta un peso promedio de 170 gramos. Y el volumen entre ambos lados, entre la izquierda y la derecha, es bastante similar. Cuando describimos la configuración externa del riñón, tenemos que reconocer en él dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Tenemos la anterior, lisa, algo abollonada, convexa en sentido vertical y transversal y en dirección anterolateral. Por otro lado encontramos una cara posterior, esta, ¿no? Fíjense que tiene una trayectoria mucho más aplanada, así plana. Bien. Además, reconocemos dos bordes, un borde lateral convexo, el cual une mis dos caras, ¿no? Mi cara anterior con mi cara posterior. Y un borde medial, cóncavo, el cual se encuentra interrumpido por el ilio renal. Además vamos a encontrar dos límites, un límite superior dado por la saliente superior y un límite inferior dado por la saliente inferior, que corresponden a las extremidades o polos del riñón. Además de eso reconocemos dos bordes, un borde anterior y un borde posterior, ¿ya? Los cuales son oblicuos en sentido medial y lateral, y entre ambos me va a quedar este espacio, ¿no? Este espacio hemos dicho que se llama seno renal. Después reconocemos las extremidades o polos, en número de dos, una extremidad superior y una extremidad inferior. La superior es una extremidad mucho más ancha, redondeada, algo inclinada en sentido medial. La inferior más alargada y en sentido vertical. En su extremo medial tenemos que hablar del espacio, del seno renal, ¿no? El seno renal es ese espacio que se encuentra limitado por el parénquima, a nivel de sus dos extremos y a nivel de sus dos caras. ¿Qué va a transcurrir por ese seno? Las vías excretoras, los elementos vasculonerviosos de la raíz, y vamos a encontrar tejido adiposo. En su configuración interna, cuando hablamos de la configuración interna del riñón, comenzamos describiendo una cápsula fibrosa y por dentro de este un parénquima. Todo este parénquima renal se continúa con estas estructuras que estamos observando aquí en un tono más bajo y finalmente en un tono blanco, en forma de vías excretoras, las cuales pueden ser cálices renales y la pelvis renal. Comenzaremos hablando de la cápsula fibrosa. La cápsula del riñón es una membrana resistente de 1 milímetro de espesor que rodea completamente al riñón, rodea toda su curvatura y todas sus caras, mandando una pequeña extensión hacia el ilio, el cual se invagina al contactar con los vasos renales. Después reconocemos al parénquima, ¿no? El parénquima lo observan aquí en color morado. El parénquima se encuentra organizado en lóbulos renales. ¿Qué era un lóbulo? Yesenia. Hemos hablado hace media hora. Es la que rodea. ¿Sí? ¿Qué rodea? ¿Qué rodea? ¿Al riñón? No. Esa es la cápsula, la fascia. Una pirámide renal, ¿verdad? ¿Cómo? Pirámide renal. ¿Una pirámide con qué? Con la mitad de cada columna renal. Por ahí. Con la porción de corteza que tiene por debajo, ¿no? Aquí se nota mucho mejor la pirámide, bien clarita, ¿no? Y lo que está por debajo, esta es la corteza, ¿no? Al conjunto de corteza con pirámide se le conoce en conjunto como lóbulo, como lóbulo renal. Entonces fíjense que encontramos varios lóbulos acá. En un segundito voy a tener una llamada. Ya, ¿qué más? ¿Qué más había en el parénquima? A ver, aprovecharemos que tenemos esta piecita acá. Cálices. Antes hablaba de los cálices. ¿Qué estaba señalando este punto? Este punto morado. Cáliz menor es lo. No. ¿No? Esto
no puede ser el cáliz menor, ¿no? ¿Cuál Es más está aquí? abajo. ¿Qué me estarás señalando? Hagan de cuenta que es un alfiler. Ven el alfiler ahí pinchado encima de ese pedazo de tejido. La corteza. La corteza La corteza renal, exacto, es la corteza renal, ¿no? Ahí es donde encontramos la corteza renal, de ubicación superficial y un tono mucho más claro. Esta se encarga de concentrar los corpúsculos y los túbulos contorneados, ¿no? Las rayitas que tiene, esos puntitos, son la manifestación macroscópica de los elementos. Ok, cubierto por una cápsula y espesor de 6 milímetros. Después, fíjense que entre pirámide y pirámide, ¿qué me queda? Una porción de corteza, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo pirámide, aquí tengo otra pirámide y aquí me queda corteza. Las columnas, exacto. Las columnas renales o columnas de Bertin. Son prolongaciones, exacto, profundas del tejido cortical que se extienden entre las pirámides y se dirigen hacia el seno renal. ¿Qué me estará señalando este otro? Cálices menores. ¿Cuál? ¿Los cálices? menores. No. La médula renal. Ya, la médula. ¿Y qué estructura encontrábamos en la médula? ¿Qué será eso que está señalado ahí? ¿Cuál? Esto, ¿dónde está La el...? pirámide de Malpique. ¿La pirámide de? Malpique. Malpique. Malpille, perdón. De Malpille. Las pirámides de Malpille, pirámides medulares, ¿no? Malpille. Entonces ahí es donde encontramos la médula renal, cuyo contenido son las pirámides renales de Malpille. Estructuras cónicas de base cortical y vértice hacia el seno renal. Ok, ¿qué se encontraba en la punta de esas pirámides? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la punta? Papilas renales. Las papilas renales las encontramos en los vértices de las pirámides, las cuales se hacen prominentes hacia el seno renal. ¿Qué encontramos en esas papilas? Un área rodeada por numerosos huecos, ¿no? El área cribosa, Es ahí donde van a desembocar todos los conductos colectores a través de los orificios papilares. Después pasamos a hablar de la vía excretora, ¿no? La vía excretora aquí es representada en naranja. ¿Dónde comienza la vía excretora? Con los cálices renales, ¿no? Comenzamos con los menores. Los cálices menores son los pequeños conductos membranosos alrededor de cada papila y desembocan en los cálices mayores. ¿Qué forma tienen? Tienen forma de cáliz cóncavo. ¿Qué es un cáliz? Ya, exacto, es una copa de cáliz. Entonces estos tienen forma de copa pero invertida, al revés, ¿ya? Y se encargan de desembocar en los cálices mayores. ¿Cuántos? Un número de variable, ¿no? De 3 a 5 por cada cáliz mayor. Ya. Hablaremos de los cálices mayores. Son conductos más anchos que los menores. Y también se encuentran en menor número. Se encuentran en número variable de en torno a 2 a 5. Con más frecuencia 3. Que son también los que hemos observado abajo, ¿no? Un superior, un medio y un inferior. El superior orientado en sentido oblicuo, el inferior transverso y el medio en sentido variable. Finalmente, mis cálices mayores, ¿dónde confluyen? En esta estructura, ¿no? ¿Cómo se llama esta estructura? La pelvis renal o bacineum. Una estructura que tiene forma de embudo, la cual va a concentrar el drenaje producido por los cálices mayores. Esta se encuentra dentro del seno renal, atraviesa el ilio y presenta un fondo que contiene la abertura de los cálices mayores. Este va a terminar continuándose a nivel del uréter. Y ese punto de unión entre pelvis y uréter, ¿cómo se llama? Línea pielo-ureteral. Ok, dentro de las anomalías podemos encontrar multitud de alteraciones, ¿no? Desde personas que nacen solo con un riñón único, el riñón atrofiado, riñón en herradura, anomalías de posición como las ectopías renales. ¿Qué es una ectopía? ¿Cómo es, Fabricio? ¿Qué te suena una ectopía?
Vamos, Jesús, ¿qué es una ectopía? No tiene internet para chanchullar. ¿Cómo es? Desplazamiento de cuerpo. Exacto, es un desplazamiento anómalo de un órgano. Cuando un órgano sale de su lugar. Si viene una persona que tiene su globo ocular más adelante, es una ectopía ocular. Una mala ubicación. Sí, sale de su ubicación anatómica, ¿ya? Se desprende de los planos que tiene por detrás. Y el riñón también puede perder su ubicación normal, su ubicación natural, a través de las ectopías renales, ¿no? Puede bajar, riñón inferior o lumbar, puede subir, puede volverse riñón torácico, o puede cruzarse, los riñones cruzados. Además encontramos anomalías de la pelvis renal, como la ausencia de la misma o la existencia de una pelvis con los uréteres, ¿no? Como estamos observando aquí. Aquí hay personas que tienen un riñón extra, riñón supernumerario, un riñón más chiquito que el otro, hipoplasia renal, gente que solo vive con un riñón, agenesia renal, o el riñón en herradura, ¿no? Gente que tiene los dos riñones fusionados. ¿Qué se hace? Nada, tranquilo. ¿Viven normal? Sí, viven normales. Sí, no pasa nada. De hecho, no sabían que las personas pueden vivir con un riñón, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque el riñón que queda se hipertrofia y se comete una estructura complexadora. Estas personas naturalmente viven con esto. Solo que tienen una vida menos, digamos. Si se lesiona este único riñón que tienen, pues necesitan sí o sí terapia de reemplazo renal. Ya. Pasamos a hablar de sus relaciones. En términos topográficos, el riñón se encuentra en las fosas lumbares, ¿no? A los lados de la décima torácica y de las dos primeras lumbares. Es un órgano retroperitoneal, se encuentra por detrás del peritoneo y presenta una orientación característica. El hilo del riñón y la pelvis se encuentran separados por el espacio entre los procesos costales de la primera y la segunda lumbar. Van a presentar ejes mayores oblicuos, ¿no? Fíjense que los riñones no son rectos, no están parados, sino que están ligeramente oblicuos. Oblicuo en sentido inferior y en sentido lateral. ¿Eso qué va a producir? Que las extremidades superiores estén más próximas que las inferiores, ¿no? Fíjense que hay más espacio entre las inferiores respecto a las superiores. Además que la cara anterior en el ser vivo no es anterior total, sino que es anterolateral. Tiene una ligera rotación orientada también hacia lateral. Y la posterior no es posterior pura, sino que se vuelve posterior medial. Entonces hay un pequeño rote ahí en la persona viva. Y el riñón derecho ligeramente más abajo que el izquierdo, ¿no? Porque hemos dicho que el derecho está más abajo por la presencia del hígado. Exacto. Ya. Hablaremos ahora de las relaciones inmediatas. El riñón se encuentra inmediatamente rodeado por una envoltura fibrosa, la fascia renal. Entonces aquí tenemos nuestro riñoncito con su cápsula y a su alrededor el peritoneo le va a formar una cobertura, este borde negro que están viendo, ¿no? Esa es la fascia renal. Esa fascia renal depende del tejido extraperitoneal y se va a dividir en dos hojas, una hoja anterior, ¿está? Y una hoja posterior. La hoja anterior también se conoce como fascia de Gerota, y la hoja posterior se conoce como la fascia de Zuckerkandl, así se escribe Zuckerkandl, una hoja mucho más gruesa. Superiormente, las dos fascias van a entrar en contacto con la suprarrenal y se van a unir por delante y por detrás, fijándose en la cara inferior del diafragma. Es una relación bien importante porque el diafragma va a ayudar a mantener al riñón en su posición. Entre el riñón y la suprarrenal vamos a encontrar una hoja fibrosa, la hoja interreno-suprarrenal. Por debajo encontramos tractos fibrosos, que van a unir las hojas de la fascia renal, permitiendo el paso del uréter. Y medialmente encontramos hojas que se confunden con el tejido conjuntivo que rodea la raíz renal, cerrando medialmente este espacio, el espacio perirenal, del que vamos a hablar ahora. Pero fíjense cómo entre la fascia y el riñón que me queda, todo eso que está en blanco, ¿no? Ese es el espacio perirenal, que también actúa como una estructura de fijación. Fijación para la aorta y la cava inferior, que recuerden que se encuentran muy próximos al riñón, además de prolongarse por detrás a través de una hoja posterior, que le permite fijarse a estructuras vasculares y nerviosas prevertebrales. Hablaremos del espacio perirenal, todo este espacio en blanco. ¿Qué se va a encontrar aquí? Grasa.
la grasa perirrenal. Y como esa grasa rodea todo el riñón, también se le conoce como la cápsula adiposa del riñón o cuerpo adiposo de Gerota. Esta presenta un espesor variable, es más grueso en personas obesas, lógicamente, y presenta una vascularización propia. ¿Es importante? Sí, porque no solamente grasa ya, también es un medio de protección y es un medio de sostén. Va a ayudar a mantener mi riñón en su posición a través de fijarlo a las fascias. Ok, tenemos después relaciones posteromediales. Relaciones lumbares. Mi riñón se va a relacionar con la columna lumbar, la 12ª costilla, la cresta ilíaca. Medialmente, el psoas mayor, cubierto por la prolongación de la fascia ilíaca. Lateralmente vamos a encontrar la presencia de un triángulo, el triángulo cuadrilátero de Glimpfeld, que se encuentra limitado por la 12ª costilla, el músculo oblicuo externo y el dorsal ancho. Por debajo también va a contribuir a estar en relación con un trígono, el triángulo lumbar inferior, el triángulo de Petit, que recordemos que se encuentra limitado por el dorsal ancho, el oblicuo externo y la cresta ilíaca. Además, por aquí van a pasar nervios y vasos, como el nervio subcostal, los vasos subcostales, e inferiormente el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Y con la 12ª costilla se va a relacionar por su cara posterior. Ya. Estamos hablando al final. Relaciones torácicas. El riñón va a presentar relaciones torácicas, sobre todo el riñón izquierdo. Únicamente aquí encontramos el tercio superior del riñón derecho y los 2 tercios superiores del izquierdo. ¿Con quiénes van a contar relaciones? Con el diafragma. Por encima de los ligamentos arqueados o arcuados. Además de contar relaciones con el receso pleural, la 11ª y 12ª costillas separados por el 11º espacio y a nivel del pulmón por encima del riñón. Todo esto contribuye a delimitar un espacio, el espacio pararrenal o retrorrenal. Un espacio que se encuentra por detrás de la hoja posterior de la fascia renal y que está ocupada por el cuerpo adiposo. Bien. Después describimos las relaciones anterolaterales. Estas relaciones varían según consideremos al riñón derecho o al riñón izquierdo. Comenzamos hablando del riñón derecho. Este va a encontrarse en contacto con ¿quién? Con el hígado. No nos olvidemos que el hígado tiene una marca en su cara visceral, la impresión renal, que está destinada a relacionarse con esta estructura. Por medio de ese vamos a encontrar peritoneo entre ambos elementos. Y puede haber el desarrollo de una hoja fibrosa que una ambas estructuras, que se conoce como el ligamento hepatorrenal. Producto de una reflexión baja del peritoneo. También se relaciona con la flexura cólica derecha. No nos olvidemos que el colon pasa por delante del riñón. Sobre todo va a contar relación por la parte inferior del riñón. Y si está próximo al ángulo cólico, al ángulo hepático del colon, ¿con quién va a contraer relación aquí? Con un meso, ¿no? El meso del colon ascendente. El mesocolon ascendente. Ahí vamos a encontrar a las ramas de la arteria cólica media. Y delimitando ambos elementos, el surco paracólico derecho. Finalmente, va a encontrar relación con la porción descendente del duodeno. La cual pasa por delante de su borde medial, o acá, del hilo y la raíz renal. Podríamos observar al duodeno pasar por este segmento. ¿Qué va a separar al duodeno del riñón? La fascia retroduodeno-pancreática, o fascia de Treitz. Hablaremos del riñón izquierdo. El riñón izquierdo, en cambio, va a presentar 2 porciones divididas por la inserción de esta hoja, de este meso. Esto se conoce como el mesocolon transverso. No olvidemos que el mesocolon transverso es el segmento de meso por el cual pasa la vascularización del colon transverso y que está fijado por detrás a la cara anterior del páncreas, del duodeno y a la cara anterior de los 2 riñones. Esta me va a dividir este espacio en 2 segmentos. Un segmento superior, supramesocólico, donde el riñón contacta con el vaso, por este lado, y medialmente con el páncreas, con la cola del páncreas, además de las raíces esplénicas. No nos olvidemos que la arteria esplénica y la vena esplénica pasan por el borde superior de la cola del páncreas, antes de llegar al vaso. Por su parte media, vamos a encontrar una relación colomesocólica, directamente en relación con el colon transverso, con su parte izquierda, además de encontrarse en relación con la flexura cólica izquierda y con el colon descendente.
Ahora, como está en relación con el colon descendente y el colon transverso, ¿con quiénes también estará en relación? Con el mesocolon transverso y una expansión que manda el ligamento frenocólico. Como está en relación con el colon descendente, también tiene que estar en relación con el mesocolon descendente, o fascia de Tolf 3. Bien. Finalmente encontramos una parte inferior, esta, parte inframesocólica. A través de esta porción se va a relacionar con todo el peritoneo, y todo lo que se encuentra en él, las asas, la cápsula, la fascia renal, la fascia retrocólica descendente y el mesocolon. Pasamos a hablar de relaciones mediales, del borde medial. Medialmente, mi riñón va a encontrarse proyectado hacia atrás por debajo de la 12ª costilla, a los lados de la columna. Aquí es donde encontramos los ilios renales. Y el ilio se encuentra entre las apófisis costales de las dos primeras vértebras lumbares. No nos olvidemos que el riñón se extiende desde las dos primeras lumbares hasta T12. En función a este ilio podemos dividir las relaciones en dos grupos: relaciones supraileares por arriba, relaciones infraileares por debajo. Supraileares, ¿qué vamos a encontrar? La suprarrenal, ¿no? Ese gorrito que estamos observando ahí. Además de la vena cava inferior, que pasa por delante del borde medial a la derecha, el pilar izquierdo del diafragma, la aorta y los nodos linfáticos preaórticos. Relaciones infraileares, por debajo únicamente encontramos a este conducto, el uréter. El uréter tiende a unirse al extremo inferior del riñón por medio de un ligamento que va a mantener fija la primera porción del uréter, que se conoce como el ligamento urétero-renal o ligamento de Navarro. Después tenemos a los polos. La relación de los polos también es diferente según el lado que se considere. Si hablamos del riñón derecho, se va a encontrar con la glándula suprarrenal derecha, nada más, y por medio de esta con el diafragma. En cambio, si hablamos del lado izquierdo, no solamente va a estar la suprarrenal izquierda, sino que también va a estar el vaso y por encima de estos dos, el estómago, el fundus del estómago. Relaciones del extremo inferior. El extremo inferior del riñón derecho va a presentar una relación directa con la flexura cólica derecha. En cambio, a la izquierda, fíjense cómo el extremo inferior desciende, ¿no? Se hace más inferior y va a entrar en contacto con las asas delgadas, con el yeyuno ilio. Además de que aquí vamos a encontrar el tejido adiposo perirrenal, el cual le permite comunicarse con la región lumbar baja, que se encuentra por detrás, y con la fosa ilíaca izquierda, que se encuentra por debajo. Esa relación es importante, sí, porque aquí fíjense que este polo inferior entra en contacto directo con todas las asas delgadas, ¿no? Y con la cavidad del abdomen. Es por eso que una vía muy frecuente para la ptosis renal, que es cuando el riñón cambia de posición, una de las vías más frecuentes que toma es esta, una vía de descenso, de bajada. De repente los medios de fijación se sueltan, no son suficientes y el riñón cae, y por su propio peso se desciende hacia las porciones inferiores. ¿Eso será bueno? No. ¿Por qué? Porque cuando baje, no solamente va a caer él, ¿no? Sino que también lo va a jalar al uréter. Y al jalarlo al uréter, puede que lo comprima. Y el riñón va a experimentar un proceso de aumento de tamaño. Un proceso que se conoce como hidronefrosis. Son unos riñones de este vuelo, unas cosas súper gigantes, que están llenos de cavidades quísticas, producto de la hipertrofia que han tratado de hacer contra un obstáculo. Ok. ¿Y eso, doctor, es operable, perdón? ¿O qué se hace en ese caso? Puede remitir, ¿no? Depende del tamaño. Si es muy grande, ese riñón se vuelve insuficiente, hace una insuficiencia renal, se hay que quitarlo. Si es un tamaño medio y todavía funcional, se lo puede dejar ahí. Y si es pequeño, puede remitir, puede retomar su tamaño. Así que depende mucho de detectarlo a tiempo, la hidronefrosis. Lo mismo puede producir un cálculo renal o un cálculo que ocluya completamente el uréter, para producir el mismo proceso, una hipertrofia del riñón. Y ese riñón se convierte en un riñón hidronefrótico, súper gigante, pero que no es funcional, Ya, hablamos de las arterias, vascularización renal. El riñón, fíjense cómo está dependiendo de dos elementos arteriales, ¿no? Ramas directas de la aorta, la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Comenzamos hablando de la arteria renal derecha. Esta nace de la cara derecha de la aorta abdominal, a nivel de la primera lumbar.
Presenta una longitud de 3 a 5 centímetros, un diámetro de 4 a 7 milímetros. Esto más gordito, ¿no? Presenta un trayecto lateral, oblicuo hacia abajo y hacia atrás, porque tiene que estar en relación con los cuerpos de las vértebras, los pilares del diafragma y la saliente de un músculo. ¿Se acuerdan que en la pieza que está con la aorta hay un pedazo de músculo ahí adelante de la aorta? Ese músculo pertenece al psoas mayor, un pedazo de psoas que ha quedado ahí. Ya, sus ramas terminales va a originarlas antes de llegar al ilio del riñón. Por otro lado encontramos a la arteria renal izquierda. La arteria renal izquierda es voluminosa, pero es más cortita. Esta nace de la cara izquierda de la aorta, tiene un trayecto oblicuo y se sitúa delante de la columna, el pilar del diafragma y el músculo psoas mayor. Se encuentra relacionada con la vena renal izquierda, el cuerpo del páncreas y las estructuras que trascienden por la cara anterior del páncreas. Ya. Dicho eso, podemos describir cómo se ramifican las arterias renales. Las arterias tienen el mismo patrón de distribución. Estas ramas de la arteria renal pueden dividirse en dos tipos: ramas extrarrenales y ramas intrarrenales o intrasinusales. La arteria renal, dentro de las ramas extrarrenales que va a emitir, podemos recapitular. En primer lugar, a la arteria suprarrenal inferior o capsular, una arteria que se dirige hacia la glándula suprarrenal. Y aquí la estamos viendo, ¿no? Es esta. ¿Están viendo este filetito arterial? Nace directamente de la arteria renal izquierda, ¿no? Esa lineecita divide en rojo, esa es la suprarrenal inferior. Después encontramos las ramas capsuloadiposas, unas ramas que se distribuyen alrededor del riñón, formando una red periférica, junto con la unión de otras arterias, como la arteria suprarrenal, las ováricas, las testiculares, las lumbares, las frénicas, las inferiores, y ramas directas de la aorta. Todas esas que van a formar un arco que pasa por el borde lateral del riñón. Este se conoce como el arco arterial exorrenal. El arco arterial exorrenal, una disposición periférica de las arterias. Finalmente encontramos ramas dirigidas hacia el uréter, ramas ureterales para la primera porción del uréter. Una vez que mi arteria renal ha entrado, fíjense cómo se divide en dos, ¿no? Una rama anterior y una rama posterior. Bien. Comenzaremos hablando de la rama posterior, que también se conoce como rama retropiélica. Que siempre la palabra pielos es una riñón. Esta rama pasa sobre el borde superior y detrás de la pelvis renal. Y ahí es donde va a dar origen a su rama terminal, ¿no? La arteria segmentaria posterior. En cambio, encontramos una rama anterior o prepiélica, la cual se dirige hacia abajo y se distribuye por delante de la pelvis renal, a través de 3 a 5 arterias, que pueden agruparse como arteria segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior, ¿no? Vamos observando aquí la segmentaria superior, la segmentaria anterosuperior, la segmentaria anteroinferior y la segmentaria inferior. Esas arterias segmentarias se van a distribuir a través de ramas. ¿Cómo se llaman esas ramas? Arterias interlobulares, ¿no? Porque pasan entre los lóbulos, entre las columnas renales. Y a nivel de la base de las pirámides van a originar las arterias arqueadas o arterias arcuatas. Estas arterias arcuatas van a originar a su vez unas arterias paralelas, las arterias radiadas o arterias interlobulillares. Y de cada una de estas arterias radiadas es que nace la arteriola aferente, que es el elemento fundamental para el funcionamiento normal del glomérulo. Esa división nos permite segmentar a nuestro riñón a través de un esquema que se conoce como la segmentación arterial del riñón. Partimos de reconocer dos territorios: un territorio anterior, que depende de la rama anterior de la arteria renal, y un territorio posterior, que depende de la rama posterior. ¿Cuál va a ser el límite que se tome para separar ambos extremos? Una línea transversal, que pasa 1 centímetro por detrás del borde lateral del riñón, que se conoce como la línea de Hirtle o línea exangüe. Y a través de esa línea yo puedo dividir mi riñón en numerosos segmentos. Cada segmento es irrigado por una arteria segmentaria. Es así que voy a encontrar 5 segmentos: un segmento superior, un segmento antero superior, un segmento antero inferior, un segmento inferior y uno posterior, que lo estamos observando acá.
Fíjense cómo cada uno de estos segmentos recibe irrigación de una sola arteria segmentaria. Y esa va a ser la que se distribuye para irrigar todos estos elementos. Para la segmentaria superior, la segmentaria inferior superior, la segmentaria anterior inferior, la segmentaria inferior, y para la cara posterior el segmento posterior. ¿Eso tiene utilidad? Sí. Bueno, pues lo que hemos visto abajo, ¿no? Ese fenómeno isquémico que está bien delimitado. Y se debe a eso, que solamente se ha trombosado una de esas arterias segmentarias. Pero en segundo lugar, en el vivo, su función es bien importante. ¿Por qué? Porque nos permite sacar pedazos de riñón bien localizados, ¿ya? Sobre todo se utiliza en el caso de cánceres, neoplasias, metástasis. Ya no hay que sacar todo el riñón, sino simplemente hay que sacar ese segmento que está afectado, lo cual se traduce en una mejor expectativa de vida para el paciente. Ya. Finalmente encontramos variantes. Pueden haber numerosas variaciones en el origen, pueden haber 2 o 3 arterias renales, puede haber una arteria aislada, o también puede haber una variación en la distribución, ¿no? Puede que haya un equilibrio desigual entre los sistemas anterior y posterior, o que una de las arterias adquiera un mayor calibre. Después hablamos de las venas renales. Las venas renales van a seguir un trayecto inverso al que hemos escrito para las arterias, ¿no? Si es una vena, esta tiene que nacer en el tejido. Nace de la zona subcapsular de la corteza, a través de unas venas que se conocen como las venas estrelladas o estrellas de Bergen. Estas presentan una disposición paralela a la superficie renal, y a partir de esta drenan en las venas interlobulares o corticales radiadas. Estas van a drenar en las venas arcuatas, y de las arcuatas se van a ir a las venas interlobulares, y de las venas interlobulares van a continuar su trayecto pasando por los lados de las pirámides renales. Estas venas interlobulares pasan o profundizan por las columnas renales para dirigirse hacia el seno renal, en donde van a terminar por medio de las venas renales. Como hay 2 arterias, pues también tiene que haber 2 venas. Vena renal derecha, que también es corta y que va a terminar a la derecha de la vena cava inferior, y una vena renal izquierda que es más larga. Esta pasa por delante de la aorta y por debajo de la mesentérica. Y en su trayecto, como es más larga, además va a recibir a la vena izquierda suprarrenal, la vena ovárica o la vena testicular. Cuando hablamos de los linfáticos. Los linfáticos del riñón se pueden dividir a través de su origen por medio de trayectos que siguen el mismo recorrido de las venas y que nos permite agruparlos en 3 grandes sistemas: el sistema de los colectores anteriores, medios y posteriores. Los colectores anteriores o vías anteriores son elementos prevenosos que pasan por delante de las venas, que se dirigen hacia los nodos aórticos laterales. Después encontramos las vías medias de drenaje, estructuras situadas entre las arterias y las venas, y que también se dirigen hacia los nodos, pero en este caso nodos laterales. Finalmente encontramos vías posteriores de drenaje linfático, vías retropiélicas y retroarteriales, las cuales se encargan de drenar en nodos retrocavos, por detrás de la cava, tanto a la derecha como a la izquierda. La función que tiene va a ser la de relacionarse con otros nodos linfáticos por vía directa, con los nodos cólicos, ureterales, testiculares, ováricos y frénicos inferiores. También repercuta en la filtración, permitiendo reabsorber todo el líquido adicional que a veces puede escapar desde los túbulos. Por cierto que van a mirar más a fondo en fisio. Y también puede utilizarse la vena renal izquierda para derivar la circulación porta. Eso hace como una vía extensa. Finalmente, hablamos de la inervación, una inervación abundante, que depende de ganglios aórticos renales, ganglios renales, el plexo renal, los nervios esplácnicos mayor y menor, el plexo celíaco, el ganglio mesentérico superior y el plexo simpático lumbar. Aquí es donde van a construir los 2 sistemas, vías simpáticas y vías parasimpáticas. Okay. Finalmente hablamos de las raíces renales. La raíz renal es el conjunto de formaciones vasculares, nerviosas y excretoras que se encuentran en el ilio renal. Todo este punto es la raíz renal. Va a incluirme la arteria, la vena renal, los linfáticos, los nervios renales y la pelvis renal en sí.
Esta pelvis cruza a los otros elementos en la parte distal de la raíz. En cuanto a su orientación, se encuentra orientada lateralmente, hacia atrás y un poco hacia abajo. Está rodeada por una vaina conectiva que prolonga medialmente la fascia renal. Esta es más corta a la derecha que a la izquierda y presenta alturas y espesores variables. Dentro de su constitución, encontramos la vena renal con sus ganglios linfáticos anteriores, los linfáticos medios, las dos ramas de la arteria renal, las cuales están rodeadas por sus plexos periarteriales y por los linfáticos posteriores. En cuanto a las relaciones de la raíz renal, la raíz renal se relaciona por delante, a la derecha con la fascia retroduodeno-pancreática, la cabeza del páncreas, los arcos arteriales posteriores, el colédoco y el origen de la porta. A la izquierda va a ser más alta y se encuentra en relación con el cuerpo del páncreas y la flexura duodeno-yeyunal. Por detrás y medialmente se encuentra sobre la cara anterolateral de la columna y la fascia que cubre el músculo psoas mayor. También se encuentra en relación con el tronco simpático y los pilares principales del diafragma. A este nivel corresponde la primera lumbar y el disco L1-L2. Finalmente, hacia arriba se relaciona con la extremidad medial de la suprarrenal y hacia abajo se encuentra prolongado por el uréter, el cual lo prolonga hacia la región lumbar baja. Ya. Ok, y así es el riñón. Esa es la parte más compleja.